Don Alberto ya se fue. Aquí viene el licenciado. ¿Cómo está? No le baja la temperatura. Juan. Juan. Y se le volvió a abrir la herida. Yo digo que llamemos a un médico. Pase, doña Teo, por favor. Alberto. Me lo voy a llevar. ¿A dónde? Pero es peligroso moverlo. Si se queda aquí, se muere. Usted es el que manda, ¿no? ¿No puede quedarse aquí? En mi casa tengo todas mis cosas. Según lo que el hombre necesite, le voy dando. No, yo no quiero que salga de aquí. Usted puede traer sus cosas. No. Este lugar no me gusta. No es bueno para él. Hay mucha gente. Decídase. Tal vez sea lo mejor, licenciado. ¿Qué tal si don Alberto nos traiciona y nos manda a la tropa? ¿Pero cómo se lo va a llevar? Hay guardias por las calles que lo están buscando. No, nadie nos va a detener. Tiene una campanita ¿Para qué? para que crean que lleva un enfermo de lepra. Está bien. Cárguenlo y tápenlo. Vamos, doctor. Con cuidado. Pero yo me voy con usted. No. No quiero dejar a Juan solo. Además, yo también me tengo que esconder. Le prometimos a Alberto que ambos íbamos a desaparecer. No sé si sabe quién es el enfermo. Sí, lo sé. Está bien. Vaya mañana a mi casa, pero vestida de otra manera. Sí, de acuerdo. La campanita. ¿Desconfía de mí? Sé que usted ayuda a los pobres igual que Juan. Así que no creo que lo vaya a entregar. Déjame ver. Todo está tranquilo. ¿Seguro que esta mujer no nos va a traicionar? No, doña Tegua no traiciona a nadie. Mucho menos a Juan del Diablo. Yo digo que cada quien se vaya para su casa. No intenten ver a Juan. Y mañana me buscan. Sí, licenciado. ¿Quién mató a Espíndola? ¿Juan? No, fue el tuerto. Bueno, vámonos. Niña, voy a arreglar el cuarto. Sí. Y tú y yo vamos a hablar. Ah, don Alberto, pase usted. Por favor, siéntese. ¿Encontraron a Juan del Diablo? No, fui a casa de la señora Aimé, pero no hay nadie. Yo creo que se fugaron juntos. Debe ser. Usted dice que ya está listo el barco con la dinamita. Bueno, no la he puesto todavía, pero ya la tengo. Quiero que zarpe y haga que estalle esta misma noche. Está bien. ¿Quién lo va a ayudar? Mi gente es de confianza. Además, mi barco es chico y entre dos lo podemos maniobrar. Muy bien. ¿Y si la guardia encuentra a Juan del Diablo? No, no lo van a encontrar. Entiéndelo, Aimé. Si Juan adelantó la fuga, fue precisamente por eso. Porque no quiere renunciar a Mónica. Entonces prefiere usted verlo muerto. Si Alberto se da cuenta de que lo han engañado otra vez, va a mover cielo y tierra hasta encontrarlo. Es que no puedo mentirle a tu hermana.
Cuando esa tonta de Azucena dijo que Juan había muerto, hasta se desmayó. Bueno, ya se desmayó. Ahora estará llorando. Con el tiempo se le va a pasar. Noel, por favor, piense en Juan, no en Mónica. También en él estoy pensando. ¿Tú crees que si se salva, va a cumplir con la promesa que hicimos? Lo primero que hará es buscar a su mujer y decirle que está vivo. Bueno, está bien. Supongamos que eso suceda. Entonces que sea él el que tome la decisión. Pero mientras hay que hacer lo que dice Alberto. De acuerdo. Pero por lo menos a Mónica y a tu madre debemos decírselo. ¿O quieres que hasta tu madre sufra la pena de creer que estás muerta? Usted no conoce a mi madre y a mi hermana como yo. Son incapaces de guardar un secreto. Además, Mónica va a caer en la histeria y va a pretender ver a Juana como dé lugar. ¿No cree usted que la policía va a estar vigilándola? Y si detienen a Juan y lo vuelven a encerrar en las condiciones en que está, se va a morir. Y usted va a tener la culpa. ¿Puedo decirle a Mónica que no lo vea? ¡No! Dicho que no. Y si usted le dice a Mónica o a mi mamá que está vivo, soy capaz de decirle a Andrés dónde encontrarlo. Jamás te atreverías a hacer eso. Póngame a prueba. Prefiero verlo muerto a que vuela con mi hermano. Por acá. Acuéstalo ahí, con cuidado. No debimos moverlo. Vete. Y que nadie venga por acá hasta que yo les avise. ¿Puedes hacer algo por él? No, ¿verdad? Entonces haz lo que te digo. Te lo encargo mucho, doña Tegua. Tal vez usted no sepa lo que Juan es para todos nosotros. No tienes que decírmelo. Lo conozco desde antes que naciera. Yo le he visto trabajar, cortar gangrenas, meter las tripas. Además, no nos queda más que confiar en que ella pueda salvarlo. Toda la culpa la tienes, Aimé. Si no hubiera ido a ver a Espíndola, nada habría sucedido. Se va a aliviar. Juan es fuerte, va a aguantar. Yo no sé de nadie que se haya curado de una herida en la panza. La bala entró a un ladito. De todos modos, ¿Y por qué también quieren dar por muerta a Aimé? porque el señor Andrés se quiere descasar. Pero si ella se muere, no lo va a hacer. Entonces no va a haber ni chismes ni nada. Eso es lo que más les interesa a esos apretados. Bueno, si con eso conseguimos que dejen en paz a Juan, ¿a nosotros qué? Pero si Juan se pone bueno, ella se va a ir con él. ¿Y la señora Mónica? ¿Yo qué voy a saber? Solo oí que don Alberto decía que ella no tiene que saber nada. Que tiene que creer que Juan está muerto. Mónica. Doña Catalina. ¿Las señoras ya se acostaron? No, licenciado, se fueron a la calle. ¿A hacer qué? No sé. Yo nomás alcancé a ver a doña Catalina que salía muy apurada detrás de la señora Mónica. ¿Qué pasó con el señor Juan? ¿De veras está muerto? ¿Pero cómo nos vamos a quedar aquí sin verlo, sin saber cómo está? Escúchame, chamaca. Y escúchenme bien todos. No sabemos si don Alberto va a cumplir con lo que dijo. A lo mejor todo fue mentira y a estas horas ya se puso de acuerdo con los guardias para prender a Juan. ¿Y cómo puede averiguar dónde está? Espiándonos a nosotros. Así que pónganse muy listos. Y tú, si me entero, no digo que hayas ido, sino que tan solo te hayas acercado a la casa de doña Tegua. Te voy a poner una tunda que en tu vida la vas a olvidar. Tuerto tiene razón, Azucena. Ya basta de tonterías. Y yo creo que ya nos vamos a nuestra casa, ¿no? Sí, yo quiero ver si Serafín ya está en la palabra. Mañana hablaremos. Hasta luego. Entiendo que quieras estar con Juan. Todos quisiéramos. Pero en este momento es muy peligroso.
Si Juan se salva, se va a ir con esa Aimé para siempre. No sabemos qué es lo que decida. A mí me consta que quiere mucho a su mujer. Sabiendo cómo es, va a estar muy difícil que se vaya con otra y que a ella la deje. ¿Y yo qué, tuerto? Tú pusiste los ojos en quien no debías. Pero fui su mujer. Pero eso fue hace mucho, niña. Cuando estabas con la porteña. Cuando Juan apenas te conocía. Desde entonces no volvió a tocarte, ¿verdad? ¿O sí? ¿De quién es tu chamaco, Azucena? ¿De Juan? ¿O de Guadalupe Cajiga? Ningún Cajiga va a ser el papá de mi niño. Nada más Juan. Y si se salva, él mismo se nos va a decir. Yo creo que me voy a llevar esto. ¿Ya terminaste? Sí, niña. No sé por qué esa vieja no quiso que me fuera ahorita. A lo mejor porque quería hacer al señor Juan alguna brujería. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué, niña? Con ese balazo que le metieron en la panza al señor Juan, nomás con brujería se puede salvar. ¿Tú crees? ¿De verdad estará tan grave? Ay, niña, ¿que no se dio cuenta? Para mí que no dura hasta mañana. No, ayúdame. Ahorita mismo me voy para allá. ¿Y si doña Tegua se enoja? Que se enoje. Y tú ya entendiste, ¿no? Mañana te vas a casa de mi hermana y le dices lo que te platiqué. Ay, don Noel. Fue una verdadera locura. ¿Dónde está? En la cárcel dicen que escapó. Pero nadie habla de que haya muerto, ni la gente ni los guardias. Porque si fuera así, no lo estarían buscando. En efecto, no está muerto. Entonces, ¿por qué Azucena...? Entendió mal. ¿Y dónde está? Quiero verlo. En un barco, en alta mar. ¿Se fue? Sí. Déjame explicarte, pero antes cálmate. Sí, mi vida, ya oíste. Lo importante es que está bien. Siéntense. Voy a preparar algo caliente. Juan pensó que era peligroso venir por ti y decidió irse inmediatamente. Dentro de unos días, cuando se hayan calmado las cosas, buscaremos la manera de que te reúnas con él. Me asusté tanto. Sentí que me volvía loca. ¿Usted lo vio? ¿Cómo está? Bien. Dicen que mataron al jefe de la cárcel. ¿Fue él? No. Y que llevaban de regreso a algunos de los presos que se fugaron. Qué bueno que a Juan se le ocurrió irse de inmediato. No voy a engañarte. Estás casi muerto. Tú lo sabes. Tienes el vientre deshecho. La fiebre te puede comer. Pero también tienes el alma fuerte. Fuerte. Tan fuerte que solo necesitas ordenar. Tienes que ordenarle a tu cuerpo. Ordénale a tu cuerpo. A ver, tú eres fuerte. Eso es. Muy bien. Así. Así. Otra vez. Día y noche. Noche y día. Así. Muy bien, Juan. Así. Hasta que se te limpie la sangre. Y vuelvas a nacer. Así. Muy bien. Así, así. No atiendo a nadie ahora, váyase. Soy yo.
La señora Aimé. No le dije que viniera hasta mañana. Pues ya estoy aquí, ábranme. ¿Cómo está Juan? Juan, contéstame. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Háblame. ¿Cómo quiere que le conteste si está casi muerto? Se va a morir. Hágase un lado. No esté encima de él. ¿Por qué? No es bueno. De nuevo, otra vez, vamos a probar. ¿Qué es eso? No hable. Bueno, yo me retiro, pronto va a amanecer. Se lo agradezco tanto, don Noel. En cuanto tenga noticias de Juan, yo te informo. Sí. Hasta luego, doña Catalina. Gracias por todo, don Noel. Vayan a descansar, que les hace falta. A usted también. Nos vemos. Gracias. Estoy muerta, mi cielo. Lo logró, mamá. Lo logró. Hijo, no te esperaba tan temprano. ¿Cómo estás, mamá? Muy bien. Buenos días, señora. Le trajimos su ropa. Buenos días, doña. Con permiso. Sube eso a mi recámara. ¿Todo bien en Campo Real? Sí. ¿Ya llegó el licenciado Galván? No, ¿Qué noticias hay de Mónica? no le he visto. ¿Cómo amaneció? Pasó la noche. ¿Eso qué haces para Juan? ¿Qué es? Hierbas. Hierbas, raíces, hongos. Pero eso le va a hacer daño. ¿O es que también le echa brujería? Yo hace tiempo vine con usted, ¿se acuerda? Ujú. Sí. Y lo que me dio para que mi amiga no tuviera hijos, ¿sirvió? ¿Qué va a hacer? Ponérselo en la herida. Tegua, Mm. ¿usted podría hacer que un hombre se olvide de una mujer? Nadie olvida nada. Nadie. Solo loco. O muerto. Vengo a denunciar el robo de mi barco. ¿Le robaron su barco? Sí, señor, anoche. Y fue Juan del Diablo. ¿De veras? Uno de mis empleados lo vio. Y no iba solo. Iba acompañado de una señora. ¿Su esposa? ¿Yo qué voy a saber? Buenos días, señora. ¿Cómo está la niña Mónica? Bien. Fue a la iglesia. ¿Vienes con algún recado de Aimé? Ya se enteraron. ¿De qué? Pues, de que el esposo de Mónica, Juan, se fugó de la cárcel. Ay, sí, señora. ¿Y qué cree? La niña Aimé se fugó con él. ¿Cómo? Que el señor Juan y la niña Aimé se fueron juntos. Ay, señora, me da tanta pena. ¿Pero estás segura? ¿Cómo no voy a estarlo si yo misma le preparé su equipaje? ¿Juan fue por ella?
Se fue solita. Ya se habían puesto de acuerdo. ¿Cuándo? ¿No ve que fue a verlo a la cárcel? ¿De veras? Se escaparon en un barco. Lupe, te lo ruego. Nadie debe saberlo, y menos Mónica. Vamos a decir que Aimé se fue a la capital con mi cuñada Amalia, por favor. Está bien, como usted diga, señora. Vamos a ver al licenciado Mancera. ¡Meche! ¡Meche! En cuanto regrese mi hija, dile que salí. Siéntese, por favor. Pues ya fui al juzgado a levantar la denuncia del robo del barco. ¿Les dijo que fue Juan del Diablo? Por supuesto. ¿Y que se fue con una mujer? Bueno, yo dije que con una señora. ¿Dónde explotó el barco? Lo llevamos al otro lado de la bahía, para que la explosión no se viera desde aquí. Y quedó cerca de la boca del río. Es un lugar frecuentado por pescadores y pues no tardarán en encontrar los restos. Bien. De todos modos, que el cabo mantenga la boca cerrada con respecto a la señora Aimé. No va a decir nada, no se preocupe. Aunque no estaría mal darle un poco de dinero. ¿De acuerdo? ¿Y lo mío cuándo? ¿Cuánto se encuentre lo que quedó del barco? Oiga, don Alberto. ¿Sí? ¿Juan del Diablo se fue? Sí. ¿Nada más con la señora Aimé o también se llevó a su gente? ¿Por qué? Es que hay una chamaca que a mí me interesa. La Azucena. ¿Usted no podría averiguarlo por mí? Buenos días. Buenos días. ¿El señor Andrés Alcázar está en casa? ¿Quién lo busca? El licenciado Lucio Galván. Déjeme ver. Pase, por favor. Buenos días. ¿Está esperando a alguien? Al señor Alcázar. Soy el licenciado Lucio Galván. A sus pies, señora. Sofía Montiel, viuda de Alcázar. Encantado. Veo que ya conoció a mi madre. ¿Cómo está, licenciado? Bien, señor Alcázar. Adiós, gracias. Vine en cuanto recibí su telegrama. Y se lo agradezco. Por supuesto que se quedará de huésped con nosotros. ¿Trajo equipaje? Sí, lo dejé en la entrada. Tome asiento, por favor. Juanita, sube por favor el equipaje del licenciado a una recámara de los huéspedes. Sí, señor. ¿Qué tal el viaje? Bueno, los viajes nunca son muy cómodos. Sí. Viajar desde la capital a San Pedro es un tanto pesado. Lo hice en la grata compañía del licenciado Marcelo Romero y su distinguida familia, que también bajaron aquí en San Pedro. ¿Romero? No lo conozco. ¿Tu mamá? Jamás lo he oído mencionar. Bueno, pero seguramente ya oirán de él. Viene a sustituir al juez local. No sabía que iban a cambiar de juez. Estoy espantadísima, don Noel. Lupe acaba de decirme que Aimé se escapó con Juan. ¿Es cierto? No lo sé. Parece que se pusieron de acuerdo una vez que ella fue a verlo a prisión. Es que no puedo creerlo. ¿Cómo pudo Juan hacer eso? Engañar de esa manera a Mónica, ilusionarla, decirle que se iban a ir juntos, que la quería. Y usted, don Noel, ¿por qué no me lo dijo? Yo le repito que no lo sabía. Nos engañó a todos entonces. Algo me decía que ese hombre no era de fiar. ¿Pero por qué, don Noel? ¿Por qué fue tan cruel? ¿Qué necesidad había de ilusionarla de esa manera? De hacer que se enamorara de él para luego hacerle esto. Pobrecita. Otra vez el rechazo, la desilusión. En cuanto lo sepa, se le va a partir el corazón. No se lo diga. Lo había pensado, pero tarde o temprano se va a enterar. Don Noel, usted me tiene que ayudar. Yo estoy dispuesto a hacer todo lo que usted quiera.
Yo voy a hacer de cuenta que Aimé está muerta. Pero entre usted y yo debemos de hacer lo imposible para que Mónica olvide a Juan. Hay que decirle que es un miserable, que es un canalla, que debe olvidarlo, despreciarlo. Perdóneme, pero yo no puedo hacer eso. No puede. Pero si es la verdad. ¿Acaso justifica que se haya escapado llevándose a otra? Y además no sabe la última gracia que hizo ese ruin. Azucena está esperando un hijo. ¿Y sabe de quién es la criatura? De él, de Juan. No es verdad. La misma Azucena se lo confesó a Mónica. Buenos días. Buenos días. Vi el coche de Andrés. Sí, ya llegó y también el licenciado de la capital. Están hablando en el despacho. ¿Ya le dijiste a tu hijo que vamos a formalizar nuestro compromiso? No he tenido oportunidad. Aún estoy a tiempo de decirle a Espíndola que cancele la fuga esta noche. No. En cuanto se desocupe, hablaré con él. Seguro que no habrá ningún problema con la fuga de Juan. Todo saldrá como dijimos. ¿Como ordenaste? ¿Y el accidente? Ya está arreglado. Se escapará en un barco que va a estallar. Seguro que Aimé se irá con él. ¿Se irá con él? Espíndola quiere su dinero. Enseguida te lo doy. Con permiso. Sé perfectamente que el divorcio en nuestro país es una simple separación que no disuelve el vínculo matrimonial. Pero deberían cambiar la ley. Lo veo un poco difícil. Se trata de un adulterio, licenciado. Y yo tengo derecho a formar otra familia. Lo entiendo. Y por supuesto vamos a intentarlo. Pero perdone si se lo pregunto. ¿A usted no le importan las habladurías, el escándalo? ¿No? Bueno, siendo así. Entonces, por lo que se refiere a quitar el apellido a ese individuo, ¿usted me aconseja tratarlo aquí? Debe ser en el mismo registro donde se le reconoció, alegando todo lo que usted me dijo y que existe la seguridad de que realmente sea hijo de su señor padre. También quiero que tanto mi matrimonio religioso como el de mi cuñada sean anulados. ¿En la sacra rota? Sí. Es la única forma para que mi cuñada acceda a casarse conmigo.